más de una vez me replanteé para qué elegí ser docente, por qué elegí la docencia, cuál es el fin de lo que estoy haciendo, para qué sirve esto que uno hace y si sirve constantemente. Y creo que eh, más de una vez, más o menos una vez al mes, sí o sí me estoy preguntando en todos estos años. Porque poner ese compromiso en la práctica, con la conciencia de que lo que uno está ofreciendo es un espacio para que la otra persona adquiera herramientas, digo, índole metodológicas, teóricas, demás, para luego ejercer una práctica profesional, conlleva una responsabilidad, o por lo menos yo la percibo como una responsabilidad muy grande. Entonces, para mí, cuando yo tenía el problema de que no leían, no era solamente el problema de que no leían, sino que era el problema de que no estaban comprendiendo un texto y ese texto le estaba brindando información para luego poder decodificar su realidad laboral. Y si ellos a futuro podían entender su realidad, podían pensar o pueden pensar mejores estrategias para abordarla. Y si la pueden abordar mejor, pueden transformar algún aspecto de esa realidad. Entonces me preocupaba y me comprometía, pero después veía que no alcanza con que algunos espacios o algunas asignaturas tengan ese compromiso, porque la formación profesional es integral y existe una carrera donde hay diferentes espacios curriculares, donde se ofrece un trayecto formativo que es integral. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, me desganaba mucho y me frustraba cuando hacía trataba de dar vuelta a las cosas, de cambiar, de modificar y no veía los resultados que yo estaba esperando. Entonces desde ese lugar era desgastante. En los últimos años empecé a darme cuenta de que también esa visión era un poco idealista, es decir, que todos tengan tengan conciencia de lo que están haciendo en ese momento y que eso tiene un impacto en la formación profesional y que después eso se van a desempeñar en tal lugar y demás. Ese sería el ideal. Pero en la realidad tenemos docentes que están atravesados por múltiples situaciones, incluso dentro de esas situaciones su propia formación, con la cuales tienen ciertas herramientas para abordar esa realidad. Y cada uno de los docentes dentro de sus espacios, mayor o menor medida, hace lo que puede. Entonces, como para mí era muy desgastante pensar como pensaba, empecé a optar por pensar qué puedo trabajar de manera integrada con otros docentes. Entonces decía, bueno, con los profesores de primer año podemos trabajar así y después con los de segundo podemos trabajar así. Empecé a tener más participación en lo que es las reuniones institucionales y en proponer, y si trabajamos esto, y si todos trabajamos de esta manera, un poco más de llevar mi problema o mi problemática a la institución para que lo abordemos institucionalmente. O sea, no me quedaba solo con que es mi espacio. Después entender que estos problemas son problemas reales que existen en la educación y que para abordarlos hay que empezar por lo posible. Se puede hacer, incorporar técnicas de estudio y bueno, perfecto, se incorpora. Probablemente el 100% del grupo no responda, pero va a responder las personas que en ese momento pudieron. Entonces, empezar a continuar trabajando, pero desde otra perspectiva que sería de lo posible. De, bueno, esto es lo que sucede, puedo trabajar con otros profesores, puedo llevar este problema a lo institucional, ver cómo a partir se pueden pensar talleres de apoyo, cómo se piensan tutorías, es decir, empezar a ver otros espacios para abordar esa problemática, que también es una manera de ver el contexto real de la práctica, una práctica compleja que está atravesada por múltiples dimensiones y que todas esas dimensiones de alguna manera inciden en los resultados de esa práctica. Sería resultado, pero bueno, en el proceso de aprendizaje de esa experiencia de enseñanza y aprendizaje mediada por una práctica docente. Tiene resonancia, porque
las inquietudes que yo tenía en este último tiempo, las inquietudes que yo tengo no son solo mías, sino son compartidas por otros docentes. Nada más que todos los docentes tenemos diferentes maneras de abordarlas. Entonces yo ponía el centro en que los estudiantes logren una capacidad de comprensión de texto para poder abordar la parte teórica. Y hay otros profesores que tenían, en vez de la parte teórica, se daban cuenta que los estudiantes no comprendían la ejecución de las técnicas. Entonces, todos estábamos teniendo ciertos problemas en cuanto a la comprensión, nada más que poníamos como la vista en cuestiones diferentes. Entonces, cuando empezamos a llevar a las jornadas institucionales los problemas que teníamos, primero por nivel, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y luego por asignatura, empezamos a darnos cuenta que en varios casos compartimos la misma problemática. La diferencia solamente radicaba en la decisión de abordar o no abordar esa problemática. Y a nivel institucional se tomaron en cuenta todas estas cuestiones para poder trabajarlas y para poder tener autonomía dentro de la propuesta pedagógica a incorporar ya sea contenido o incorporar instancias que mejoren esa problemática. Entonces yo decía, por ejemplo, había determinado requerimiento de cantidad de instancias de evaluación en tal tiempo en la institución. Entonces yo decía, no puedo tomar esto porque necesito más tiempo para tal cosa. Bueno, perfecto. Se podía reacomodar esa planificación teniendo en cuenta las dificultades. En primer lugar, que disfrute. ¿En qué sentido? De que el encuentro que se produce en un aula, o bueno, fuera de un aula, que tiene que ver con esa vinculación pedagógica, va mucho más allá de los aspectos teóricos o metodológicos, técnicos que yo puedo ofrecer. O sea, allá de aquel lado hay una persona que me está mirando y está mirando el conjunto, de manera integral lo que yo soy. La manera en que vinculo, la manera en que hablo, la manera en que me posiciono, la manera en que los trato, todo están mirando. Y disfrutar de ese proceso pensando un poco más en una construcción compartida, porque yo antes pensaba que era todo responsabilidad mía, como si yo fuera un sistema, y no, el sistema tiene sus características, las instituciones tienen sus características, los sujetos tienen sus características y cada uno va poniendo la regla del juego. Mi parte es una parte dentro de lo que yo puedo hacer con las posibilidades que tengo. No puedo ni controlar todo lo que sucede en ese espacio, ni va a tener los resultados que yo me imagino. Entonces, después de 9, 10 años, hoy tengo otra mirada y en donde busco disfrutar más de ese proceso y cambiarlo en la medida en que ya percibo la situación y no quedarme en la queja. Por ejemplo, hoy tuve clase a las 7:30 de la mañana de práctica docente. Tengo estudiantes de 18 a 21 de edad y a ese horario generalmente tienen sueño y la materia no es su máximo interés. Entonces, capaz en otro momento yo dilataba mucho o me quejaba o tardaba mucho en encontrarle una solución y hoy en día me doy cuenta que modificando las condiciones del espacio, prendiendo las luces o haciendo alguna interacción desde el inicio mediada por algún juego, puedo captar la atención desde el otro lugar y busco más bien la solución a eso que quedarme en ese momento, en esa queja o continuar con la clase como si nada. Entonces, le diría eso. Después también, obviamente que le diría que es muy importante la pasión, la entrega y el compromiso hacia lo que uno hace, pero que eso tiene su límite. Hacer todo eso no significa que las cosas van a cambiar o que necesariamente va a cambiar un sistema o que eso va a tener un efecto inmediato. O sea, le diría que se conforme con lo que hace, que disfrute de lo que haga, pero que no esté tan pendiente de si todo eso tiene un efecto a gran escala.
Igual, reitero, mi visión desde que salí hasta la de ahora era una visión en los inicios, 21, 22, estaba muy idealizada respecto a lo que es la práctica, a lo que es hoy. Busca ser un poco más realista. Igual hay muchas cosas a las que me resisto porque sigo intentando que algunas cuestiones sean dentro de lo que yo conozco y dentro de lo que comprendo lo más adecuado posible.